Bienvenidos a un nuevo episodio de Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica, el espacio en donde comparto cómo las neurociencias se conectan con el paisajismo y además con las actividades de jardinería y horticultura terapéutica. Hoy te voy a comentar sobre los jardines verticales en entornos geriátricos, y esto es a partir de una experiencia que tuve por allá por la primavera de 2018, cuando me llamaron a evaluar la instalación de un jardín vertical en un centro geriátrico. Esto fue motivado por varias razones. La primera, que el espacio destinado al jardín era pequeño, era angosto, y se trataba más que nada de un jardín contemplativo, ya que no se podían realizar actividades allí porque apenas tenía lugar el jardinero para poder hacer sus tareas de mantenimiento. Sin embargo, era visible desde el gran comedor y la sala de estar que estaba ubicada en la planta baja. La segunda razón era aún más significativa. Uno de los muros del patio pertenecía al edificio de 3 plantas y albergaba las ventanas de las habitaciones donde vivían personas con deterioro cognitivo grave y otras que permanecían postradas en la cama. El único paisaje visible para ellos a través de esa ventana era un muro blanco, apenas matizado por los parches de sombra que proyectaban las hojas de los árboles de la calle. Una escena o un paisaje realmente triste. Fue entonces cuando la propietaria, quien había sido alumna mía en alguno de los talleres que había dictado sobre jardines verticales, me contactó para evaluar la posibilidad de instalar uno de grandes dimensiones para que desde todas esas habitaciones se viera el verde de la naturaleza. La sola idea me llenó de alegría, como podrías estar imaginando en este momento. Pensar que algo tan simple como un muro cubierto de verde pudiera transformar la vida cotidiana de tantas personas me conmovió profundamente. Era como si el propio Roger Ulrich le hubiera susurrado al oído, inspirándola a imaginar un entorno donde la naturaleza pudiera sanar, incluso desde la ventana de una habitación. En el episodio de hoy, lo que quiero es compartirte cómo la instalación de jardines verticales y también su variante más íntima, los cuadros verdes del tamaño de una ventana, pueden acercar la naturaleza al corazón mismo de quienes más la necesitan, nuestros adultos mayores. Como bien sabes, por mis otros episodios y los artículos que publico en LinkedIn sobre neuropaisajismo y jardines salutogénicos, un jardín es mucho más que un conjunto de plantas. Es una herramienta muy poderosa para el bienestar de las personas. Y cuando llevamos esta idea a la verticalidad, especialmente en centros gerontológicos, donde el espacio puede ser limitado, estamos abriendo un mundo de posibilidades terapéuticas. Pero, ¿cómo aseguramos de que estos jardines verticales sean realmente efectivos y coherentes con una visión salutogénica e inclusiva? El secreto no está simplemente en poner verde, sino en diseñar con intención, en pensar cada elemento como parte de un entorno que acompaña, que estimula y que reconforta. Así que te invito a imaginar un jardín vertical como un lienzo sensorial, compuesto cuidadosamente para poder despertar los sentidos sin abrumarlos. Es decir, vamos a estar hablando de una estimulación multisensorial controlada. En cuanto a la vista, la idea es crear un tapiz visual rico y dinámico, es utilizar una paleta de colores que combine verdes relajantes, es decir, con un efecto calmante, con toques de colores como el amarillo, el violeta, el naranja, para generar puntos de interés, puntos de alegría si se quiere. También podemos jugar con diferentes formas y textura de hojas, redondas, lanceoladas, hojas variegadas, para mantener al cerebro de forma activa y curiosa. Con respecto al olfato y a la memoria, podemos incorporar plantas aromáticas estratégicamente. En algún caso podremos utilizar lavandas, en otros romeros rastreros, la menta, la salvia, porque no solo van a estar perfumando el ambiente, sino que son potentes activadores de la memoria olfativa. Son capaces de evocar recuerdos positivos y de generar sensaciones de familiaridad y de hogar.
En cuanto al sentido del oído, el diseño debe favorecer sonidos naturales. Plantas, como algunos carex, pueden generar un suave susurro con el movimiento del aire y, si es posible, podríamos ver de integrar una pequeña fuente de agua con un circuito cerrado, con un sonido que sea muy suave y constante, que enmascare ruidos molestos que puedan provenir de equipos de aire acondicionado, por ejemplo. Recuerda que la selección de plantas también va a depender del tamaño del jardín vertical, del sistema constructivo, de la cantidad de luz natural que reciba o de rayos del sol, porque las aromáticas van a requerir de más iluminación. También podemos considerar que, además de plantar aromáticas como la menta, como la albahaca, como el perejil, podríamos tener algunas de consumo como por ejemplo lechugas. Con respecto al resto de características que puede llegar a tener un jardín vertical, podemos hablar de los ciclos y de los ritmos naturales. Es decir, si incluimos, por ejemplo, plantas que cambien con las estaciones, algunas flores de temporada, como solemos llamar, o el cambio estacional de las hojas, eso va a ayudar a los residentes a mantenerse conectados con el paso del tiempo y, en cierta forma, generar un anclaje temporal fundamental que a veces se pierde dentro de los entornos institucionalizados. Por otro lado, tenemos la posibilidad de atraer vida silvestre, y esto lo hacemos mediante una selección de plantas que atraigan mariposas, que atraigan pájaros pequeños. Además, esta presencia de movimiento y de vida animal genera también una fascinación suave, ayuda a reducir el estrés y combate también un poco la apatía. En cuanto al jardín, podemos llegar a generar algún tipo de escenas o de composiciones que inviten a la pausa, que inviten a detenerse a mirarlo, a analizarlo, a entrenar la atención y de esta forma proporcionarle un escape mental sin salir del centro. Por supuesto que a partir de esta selección de plantas no queda otra más que recordar que todos estos espacios, todos los jardines, tienen que permitir la interacción con el usuario. Es decir, vamos a pensar en un diseño ergonómico, vamos también a considerar la accesibilidad universal, es decir, generaremos estructuras multinivel en donde este jardín vertical no va a ser solamente una pared plana, verde, uniforme, sino que podemos diseñar una estructura multinivel en donde, por ejemplo, a nivel inferior, entre los 40 y los 70 centímetros desde el nivel del suelo, sea pensado sobre todo para personas que son usuarias de silla de ruedas o que están sentadas y así pueden colocar plantas, pueden hacer un pinzamiento sacando flores viejas, es decir, plantas que sean interesantes en cuanto a la textura, en cuanto al color y que sean seguras sobre todo al tacto. Podríamos tener luego un nivel intermedio entre los 70 centímetros y los 120, en donde esta zona de interacción principal para quienes están de pie también puede ser ideal para colocar plantas aromáticas y para realizar pequeñas tareas de jardinería. Por último, a partir del 1,20 m de estos 120 centímetros en adelante, el jardín puede ser principalmente visual, con plantas que cuelguen o de mayor colorido, aquellas que se balanceen frente a una brisa. Entonces, no van a requerir de una interacción directa. Por supuesto que tanto el sistema constructivo que se elija para el jardín vertical, como las dimensiones, como también la selección vegetal que hagamos, la posibilidad de mantenimiento, dependerá de muchos factores. Y esos factores, algunos son propios del lugar físico en donde va a estar y otro que tiene que ver con todo lo que podemos aprender de esta interacción con los profesionales que estén allí trabajando, de las necesidades del terapeuta ocupacional o del terapeuta hortícola para poder usar un espacio lo máximo posible para que sea útil para la mayor cantidad de las personas que estén allí. Incluso este espacio es útil no solo para los usuarios directos que son los ancianos, los adultos mayores, sino también para los acompañantes, las visitas y además para el personal sanitario que ejerce sus labores en donde puede en un pequeño recreo encontrar esa paz, ese refugio de restauración que tan bien
nos viene dentro de los entornos laborales que requieren de todos nuestros sentidos a pleno. Con esto entonces termino el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Cualquier cosa, déjame tu comentario, tu consulta, envíame un correo electrónico a contacto@jardinesinclusivos.ar si querés que te comparta algo más de información. Y además aprovecho en este momento para comentarte que te dejaré el enlace para que puedas ir a ver mis últimos libros, que los adquieras después en Amazon si te interesan, y suscribirte gratuitamente a mi boletín semanal de novedades de noticias, en donde comparto los temas que aquí vas escuchando, pero con una mayor profundidad para que puedas luego aplicarlo a tus diseños de jardines o en el propio jardín de casa. Me despido, nos encontramos entonces la próxima semana en una nueva edición de este podcast de neuropaisajismo, jardinería y horticultura terapéutica. Hasta entonces y muchísimas gracias.